internet también. Esa imagen que ustedes tienen ahí, mientras ustedes miran esa imagen, le voy a decir que yo la llamé un cuadro de caos, una pintura, una foto de lo que sería caos. Y mientras yo miraba eso y lo describía, me vino a la mente múltiples expresiones de aliento sin armonía. La gente respira, pero no coordina. Manifestaciones de diversidad, pero carentes de belleza. Hay muchas cosas diferentes y muchos colores, pero la verdad es que al final no puedo decir que el cuadro es bonito. Cúmulo de sonidos sin melodía alguna. Ustedes no lo están oyendo, pero ahí le toca la bocina al de atrás, el otro le está tocando la bocina al otro, el otro le está bolseando al otro, muévete, muévete, y el otro le dice, ¿qué para dónde? Intercambios sin mucho significado, porque no importa lo que se digan, al fin de cuentas se quedan atascados. Intenciones insuficientes, todo el mundo tiene un plan, pero nadie lo cumple. Partículas con dinámicas indeseables, o sea, hay muchas cosas diferentes, muchos detallitos, mucha gente, muchos diferentes carros, muchos diferentes vehículos, tiendas, de todo. Pero la dinámica al fin de cuentas no es sana, no es buena. Y el cuadro apela la inspiración. El cuadro no apela a la inspiración y alimenta la frustración. Porque que está ahí dice, están esperando en el médico y no puedo pasar. Eso se llama caos. Caos. Yo he estado en sitios así, bueno, y en Santo Domingo, República Dominicana, de repente a las 3 de la tarde en la Winston Churchill con Sarasota puede haber una cosa muy parecida. Un caos terrible. Pero viendo este cuadro nos damos cuenta de que a veces hay cosas que nos ocurren. Hay cosas que tenemos y no las valoramos hasta que las perdemos. Por ejemplo, nosotros en mi casa estamos haciendo algunas renovaciones, el piso, el techo, las paredes, etcétera. Óigame, y de repente no teníamos fregadero, no teníamos microondas, no teníamos agua en la cocina, teníamos polvo por donde quiera que estaban haciendo techo, donde quiera que estaban haciendo paredes, eso era un polvazo terrible. Era un asunto de que uno llegaba a la casa, normalmente uno llega a la casa, ¿verdad? Del afán del día, de las muchas cosas en la calle, y usted quiere entrar a su casa y descansar, pero cuando usted abría la puerta, lo primero que yo hacía era, porque ese polvazo y bueno, y cartones en el suelo para no dañar el piso nuevo y cuantas cosas, y bueno, las habitaciones con cajas llenas de latas de comida y arroz y azúcar y las cucharas por ahí, y bueno, ya usted se puede imaginar el desorden. Cuando hay desorden usted no lo disfruta, no lo disfruta, no lo disfruta. Pero así muchos de nosotros ah, creemos que podemos vivir la vida. Y le pedimos a Dios que haga milagros para que en el medio del caos y del desorden podamos sobrevivir o ocurran cosas preciosas y cosas maravillosas. Si hay un pensamiento de este mensaje que tenemos que llevarnos para la casa hoy, es que orden es la base de la vida. Para todo, todo en la vida necesitamos orden. Fíjense cómo el libro de Génesis describe la creación. Y fíjense cómo una cosa cambia de total oscuridad a luz brillante, cómo una cosa cambia de muerte a vida al aparecer el factor orden. En Génesis capítulo 1
La Biblia comienza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a los seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Se fijan? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y todo lo que había alrededor de ella era tinieblas. Tinieblas. ¿Verdad? ¿Qué cambió eso? ¿Qué cambió eso? Que Dios dio orden. Dios ordenó que hubiera orden. Valga la redundancia. Con su voz estableció orden. Y las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Lo que estaba desordenado y vacío recibió orden. Y hoy día no hay nada tan relajante, tan refrescante como contemplar la naturaleza, la belleza de la naturaleza. Cuánta cosa linda. Un grupo de aquí estuvo de visita en Ponce, Puerto Rico, esta semana pasada, y estaban pero felices de la vida. Bueno, todavía están. Estaban allá disfrutando de aguas tibias y cristalinas y el fresco del mar y todo eso, a las montañas y bebiendo coco de agua ahí acabadito de abrir. Qué bello es todo eso, ¿verdad que sí? Y se subieron en lugares altos y desde ahí veían la costa, y es impresionante, es relajante, es medicina, ¿verdad? Pero todo eso es realidad porque Dios estableció orden. Porque Dios separó las aguas de abajo de las aguas de arriba. Porque Dios estableció dónde se acumulaba la tierra. Dios estableció que hubieran peces en el mar. Y todo un ecosistema que mantiene la vida en nuestro planeta. Sin orden se destruye la vida. Pero muchas veces, nosotros queremos vivir la vida en caos. Muchas veces, nosotros no tenemos orden para la casa. No tenemos orden para el trabajo. Yo conozco gente que dicen, yo soy así, y el que me quiere me tiene que querer así. Y lo botan de este trabajo y de este trabajo y del otro trabajo porque en su vida no hay orden para ser un buen empleado. Pero eso no solamente afecta el trabajo, eso afecta aún mi estado de ánimo. Si no tengo un orden para qué hacer por la mañana, qué hacer por la tarde, qué hacer por la noche, mi organismo vive en un continuo estrés porque no sabe lo que le toca a tal hora o a esta otra hora, o quiere hacer una cosa y es reprimido por nosotros mismos. Pero orden es la base de la vida.
A veces se pierden los matrimonios o muchas veces porque no hay un orden en la relación. Perdemos el trabajo por la misma razón. Tenemos un don precioso y se pierde porque no lo manejamos con un orden. La gente que se saca en la lotería muchas veces terminan igual de pobres. ¿Saben por qué? Porque no tienen orden para corregirlo. La gente se mete en deudas y de repente tiene que hacer ¿cómo se llama eso? Una consolidación del préstamos y cosas y lo meten todo junto y son dichosos porque ahora nada más tienen que pagar una sola cuenta. Pero pasan 2 años y vuelven al mismo lugar. ¿Por qué? Porque no hay orden. Hay recursos, pero no hay orden. Amén. Se compra un carro nuevo y a rato está dañado igual que el viejo porque no hay orden. Venimos al Señor y el Señor hace milagros y nos sana de este dolor, de esta dolencia, de esta situación, de esto otro. Pero al rato hacemos como el perro que vuelve a su vómito porque no ponemos orden en nuestra vida. La base de la vida depende del orden. Necesitamos orden. Dios establece orden. Y lo primero que Dios viene a hacer a tu vida es así. Dice el salmista en el Salmo, creo que 41, 40, pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y lo uso luego en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Fíjense cómo Dios agarra lo sucio, lo oscuro, lo dañado, pero con orden lo sana, lo restablece, lo fortalece y lo hace satisfactorio. Pero necesitamos orden. No simplemente un milagro que consiga dinero ahora y pueda pagar en lo que me iban a meter preso mañana. Si no pones orden dentro de un mes o dentro de 12 meses, otra vez vas a estar en la puerta de la cárcel. Si no hay orden. Entonces, es necesario el orden para la vida. Y en estos días, más que en ninguno, como todo el mundo tiene su opinión y hay una gran diversión en oponerse a lo que está establecido, hay que aclarar que necesitamos orden en muchos aspectos de nuestras vidas y uno de ellos en el que necesitamos orden es con respecto a la palabra de Dios. Recibimos la palabra de Dios y nos alumbra y nos muestra cosas nuestras, cosas de la vida, cosas del mundo, hasta cosas de otros que nosotros podemos ayudarle. Pero cuando no hay orden, el tesoro más grande se pierde. El apóstol, el discípulo, uno de los discípulos, el doctor Lucas, gran compañero de batallas del apóstol Pablo posteriormente, escribió el evangelio que conocemos como el evangelio de Lucas. Y cuando él comienza a escribir lo que se lo escribe a un amado hermano llamado Teófilo, él le dice: excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Es decir, el doctor, que Lucas era médico para su época, decidió escribirlo todo en un orden específico para que ellos tuvieran claro los registros, los eventos y la dirección en que Dios nos habló a través de Jesucristo, su Hijo.
Y la palabra de Dios nos enseña muchísimas cosas, muchísimas cosas. Desde lo importante que los padres le enseñen la palabra a sus hijos, porque esa palabra es que lo puede hacer sabio para la salvación, como le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3. Necesitamos aprender eso. La iglesia en Estados Unidos ahora mismo está viviendo momentos de gran crisis, de gran crisis. ¿Por qué? Porque abandonaron el orden de Dios, porque los padres dejaron de enseñarle a sus hijos, los abuelos dejaron de enseñarle a sus nietos, y grandes salones que tuvieron una historia gloriosa, hoy son mausoleos vacíos. Y no tenemos que ir muy lejos para eso. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los nietos? En un momento en que el mundo necesita oír la sal, sentir el efecto de la sal de la tierra y tener el beneficio de la luz del mundo. Y todos esos hijos que gozaban de eso en su propia casa, hoy día no lo tienen y andan dando opiniones de la vida totalmente equivocadas y contrarias a la luz de Dios. Entonces empezamos a quejarnos, los tiempos sí son malos, Cristo viene pronto, sí, aleluya, yo espero que sí. Yo espero que sí, pero a veces ese dicho simplemente es un escape de mi responsabilidad de alumbrar. Hay un autor, escritor cristiano, Eric Metaxas se llama, eres de ascendencia griega. Escribió un libro que salió en el 2022 y es una carta a la iglesia americana, haciéndole una gran advertencia. Y es que él hizo una evaluación de lo que pasó cuando Hitler hizo lo que hizo, matando a tantos millones de gente. En las narices de la iglesia, ustedes no se han puesto a pensar eso. Nosotros hablamos del holocausto, ¿verdad? Hablamos del holocausto y de lo terrible y wow, horripilante episodio de nuestra realidad humana. Hitler, lo peor, lo más cerca del diablo que podamos considerar, etcétera, etcétera. Pero nosotros no nos hemos preguntado qué hizo la iglesia en ese tiempo. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿No es la iglesia el cuerpo de Cristo en el que habita la plenitud de la deidad? Y Cristo no tiene toda la autoridad, todo el poder. Entonces, si nosotros estamos conectados a la toda autoridad, todo el poder, ¿cómo es que no hicimos nada? Y él dijo, analizando, la iglesia decidió callarse. La iglesia decidió decir, nosotros no somos políticos, nosotros nos vamos a concentrar en nuestro evangelio. Y ¿cómo se llama? No señalaron la injusticia, no señalaron lo mal hecho, no señalaron la luz ni la verdad. Y Hitler acabó con millones y millones de gente. Y afectó una cultura de manera traumática para el resto de la historia. Entonces este creyente, autor, le escribió un libro llamado Carta a la Iglesia Americana. Y en este caso nos toca a nosotros, porque nosotros somos la iglesia y estamos en América, así que el título nos cae. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto estamos alumbrando? ¿Cuánto estamos sazonando en una época en que el mundo se funde en tinieblas, confusión y dolor? En que el mundo ha perdido el sentido de la vida. ¿Qué estamos haciendo? El orden de la palabra lo hemos olvidado.
Si usted va al libro de Deuteronomio, usted ve a Dios diciéndole a los padres que esa palabra que Él les ha dado se los hable a sus hijos por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando vaya, cuando venga, a todas horas. Y nosotros lo que queremos es que cuando venimos, que a los hijos lo entretenga una gente para yo tener un momentito de paz. ¿Y cuándo es que yo le enseño a mi hijo la palabra de Dios? Yo sé que la iglesia está para ayudar, sí. Para ayudar, no para sustituir. ¿Ok? Nosotros no podemos ser los padres de tus hijos. No es que no nos guste, sino que ese no es el orden. Y la naturaleza misma nos los muestra así. La idea no es que yo te sustituya como padre o como madre, que la iglesia lo haga, no. La idea es que como iglesia yo te apoye, te dé recursos, te instruya, te alumbre, para que tú lo logres, para que tú seas un buen padre, una buena madre. Amén. Pero para eso necesitamos el orden de la palabra de Dios, no el pastor buen mozo que yo soy aquí nada más. Necesitamos el orden de la palabra de Dios. Así que la vida depende esencialmente de orden. Y una de las cosas en las que tenemos que tener orden es con respecto a la palabra de Dios. Eso va más allá, entrando en el terreno de lo que la iglesia hace, del servicio de la iglesia, de lo que se llama el ministerio en la iglesia. Que cuando nosotros vamos a la historia de la iglesia y vamos a Corintios, el apóstol Pablo tuvo que escribirle una carta a los corintios y número uno, cuando él habla en el capítulo 1 de los corintios, él les dice, ustedes no les falta ningún don, ustedes tienen toda la bendición del cielo, aleluya, qué cosa más buena. Pero mientras sigue caminando, tiene que decirle, pero aquí hay unos cuantos problemitas que nosotros tenemos que ponerle atención. Y el primero de los problemas que atacó fue que ellos viven peleándose uno con otro, que cuál es mejor, que si Pablo, que si Apolo, que si Pedro, que si Cristo. Dice, pero no, ustedes no están actuando como niños. Es niños que ustedes se están portando como niños y de repente se mete en aguas más oscuras y más sucias al hablar de incesto y de un hijo viviendo con la mujer de su padre. En la iglesia, dice, en la iglesia eso, ¿cómo que dice don Francisco? ¡Fuera! ¿Verdad? No. Y entonces, de repente, el problema no era que no había recursos, el problema no era que no había Espíritu Santo, el problema no era que no había poder, el problema era que había un tremendo desorden. Y llega al capítulo 12 donde el apóstol habla de cómo el Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno para que sirvamos a los demás. Y habla de los dones espirituales que todos tenemos, que todos debemos de desear, que todos debemos de ejercitarnos en ellos. Pero parece no, que aún con los dones espirituales y con la riqueza que ellos tenían un desorden. Y tuvo que aclararles dos cosas. En el capítulo 13 le dice, primero, el camino mejor es el del amor. No es el el del profeta, o no es el del que hace muchas sanidades, o no es del maestro, o no es del que es pastor. No, él dice, no, el camino mejor se llama el amor. Aunque yo hable en lenguas humanas y angélicas, aunque profetice, aunque mueva una montaña de un lado a otro, si no tengo amor, nada soy. Hay un orden en la vida. Pero entonces entra el capítulo 14 para decirles, no estoy diciendo que los dones no son buenos. Son buenos, son de Dios, chévere. Pero ustedes tienen que saber cómo lo manejan para que el que no conoce a Dios sea bendecido también. Entonces él establece orden. Hubo un momento en que cuando celebraban la cena del Señor había gente borracho y diciendo cosas que no tenían que decir y cuantas cosas. Y él dijo, no, espérate, se acabó esto.
No se va a celebrar la cena del Señor de que con ustedes dándose un humo aquí. No, vamos a parar eso. Coman en su casa y cuando vengan aquí vengan sobrios y vamos simplemente a celebrar la cena del Señor. Un pedacito y un traguito. Poniendo ¿qué? Orden. Porque aún lo bueno lo dañamos cuando no hay orden. ¿Ve cómo es la cosa? No es empezar a decir, no, es que esto no es bueno, no, que no. No, eso fue instituido por Dios. El problema es que ellos estaban haciendo un gran desorden. Amén. Entonces, aún en el ministerio, dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 14, que todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Y cuando está hablando de eso, está hablando de lo que corresponde. Estoy ahí en la palabra original, en la definición de la palabra original, que ustedes lo pueden ver en inglés. Está hablando de orden, de posición, de rango. Hay cosas que tienen que ver con rango, con quién tiene la autoridad en la casa, con quién tiene la autoridad en la calle, con quién tiene la autoridad en la iglesia en un momento específico. Hay un orden para hacer las cosas. No es que yo me paro aquí y diga, no, pero si fulanito lo hizo, pues yo también puedo hacerlo. Oh, no. Oh, no. Cuando en Hechos capítulo 6, ellos estaban buscando gente para servir a las mesas. Porque estaba pasando esto, que tenían muchas donaciones, tenían muchos recursos, aparecía comida por montón, entonces ellos tenían que administrar eso para darle a las viudas, para darle a los huérfanos, para darle a la gente que realmente lo necesitaba. Pero entonces los apóstoles, que eran los que predicaban la palabra y que todavía estaban aprendiendo y aclarando las cosas de lo que Dios quería hacer con ellos, dijeron en un momento, pero ¿cómo va a ser que nosotros tenemos que estar preparando el estudio bíblico, estar preparando el bautismo, también estar preparando las comidas para reponer la mesa? No podemos. Tenemos que buscar gente de la iglesia entre nosotros. Y él le dijo a ellos, búsquenlo entre ustedes. Y saben lo que les dijo, ahora bien, para servir las mesas, es para repartir comida. No era para predicar el domingo, era para repartir comida. Les dijo, búsquense gente que cumplan con 3 cosas. Número 1, llenos del Espíritu Santo. Óigame, para repartir comida, llenos del Espíritu Santo. Número 2, de sabiduría. Gente sabia, no gente loca. No gente que vive haciendo cualquier tontería de cualquier cosa. Y que todo es, no, ¿sabes? Dios, la ATM, Dios lo resuelve todo fácil. No, gente de sabiduría. Y por último, dijo que eran gente de buen testimonio. Gente que cuando yo voy donde Alfonso y le digo, Alfonso, ¿qué te parece si yo pongo a Jesús a hacer esto? Y él me dice, ay, ese, ¿no? Ese le dio 3 pecosones a la mujer allí en la esquina. Bla, 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 bla. No. Allí lo tienen que le debe a fulanita, perencejito, y la policía le tocó la puerta ya por 3ª vez en 3 meses. Hay orden en la obra de Dios. Hay orden aún en el ministerio. O especialmente, no nos acusan muchísimo de que los pastores lo que somos una balsa de ladrones y que a ustedes son toditos le lavamos el cerebro. Parece que tenemos un buen jabón aquí, una cosa. Yo sé que las mujeres vienen muy bien peinadas y todas esas cosas, pero no fuimos nosotros que le lavamos la cabeza, ¿no? ¿Verdad que no? Quizás Rosy y Cristina, ellas saben hacer eso, pero yo no. Rosy es la dura, ok. Pero en serio, mi gente, tenemos que apreciar el orden, tenemos que procurar el orden, tenemos que establecer el orden, tenemos que administrar el orden para que lleguemos a alguna parte, para llegar a alguna parte. Y se sabe que en el camino
vamos a tener que echar buenos pleitos. Por eso necesitamos orden para la batalla. Necesitamos orden para vencer. El enemigo viene contra ti. Si tú no tienes orden, no vas a poder defenderte. Necesitamos orden. Eso se ve a través de toda la historia. Dice en Números 2:17 que cuando estaban hablando de cómo iban a manejarse, cómo iban a establecer el campamento para el momento que pueda haber una guerra, se pondrán en marcha la tienda de reunión junto con el campamento de los levitas, que está situado en medio de los demás campamentos. Partirán en el mismo orden en que han acampado, cada uno en su lugar y bajo su estandarte. Había un orden. Cuando Dios les dijo a ellos cómo iban a poner el tabernáculo en medio del desierto, lo puso con cierto orden para que si el enemigo atacaba, lo último que iban a poder ponerle la mano es al tabernáculo de la reunión donde se manifestaba la presencia de Dios. Porque eso era lo último que ellos debían de perder, porque su victoria estaba en el Señor. Cuando fueron a pelear contra Jericó, ¿qué iba adelante? El arca del pacto, los sacerdotes. ¿Qué iba más atrás? Los levitas con las trompetas para dirigir la adoración. Había un orden. Parecían locos dando vueltas allí. ¿Y qué es lo que esta gente pretende? Decían la gente detrás de las murallas, muy asegurados. Y que ellos creen que van a soplar la trompeta, fu, 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 y la trompeta va a tumbar la pared, ¿verdad? Hueje, hueje, yo me imagino cómo le voceaban. Pero porque el orden era el orden de Dios, cuando llegó el séptimo día, la séptima vuelta, ellos proclamaron el nombre del Señor y gritaron a pulmón y toda la muralla se derribó. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y eso no se aprende en la universidad, eso no es cuestión de estrategia de guerra 105, no. Eso significa orden de Dios en nuestras vidas. Y eso nos lleva a la victoria. Entonces necesitamos el orden para la batalla. Cuando David iba a pelear contra Goliat, miren cómo que decían la cosa, que Saúl y los israelitas se reunieron también acampando en el valle de La, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Hay un orden para pelear. Hay una estrategia en Jueces. Se habla de que al tercer día subieron contra los de Benjamín y se pusieron en orden de batalla. Hay un orden de batalla. En Efesios capítulo 6 el Señor dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice que para pelear, póngase toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, usted esté listo para la batalla. Póngase el yelmo de la salvación para que en su mente esté clara la salvación que Dios le ha dado, la coraza de justicia, para que usted sepa que sus pecados han sido perdonados por Jesucristo, el Señor, el cinturón de la verdad, porque tenemos un compromiso para andar en la luz, el calzado del apresto del Evangelio, porque nosotros tenemos una gran misión en la tierra de proclamar el Evangelio de Jesucristo para salvación. No podemos abandonar eso, pero donde tenemos la victoria es en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, dice la palabra. Y con el escudo de la fe, para que cuando los dardos del maligno vengan ahí, se apaguen y se choquen. Ahí está, ahí está. Hay un orden de Dios para la batalla que todos tenemos que tener. Y le voy a decir la clave del orden de la batalla, que está en Santiago capítulo 5 y en Primera de Pedro también, creo que por el mismo capítulo 5, dice, sométanse a Dios. Entonces resistirán al diablo y él huirá de ustedes.
El fundamento de la batalla espiritual no es cuántas lenguas tú hables, no es cuántos dones espirituales tú tengas. El fundamento para la batalla, para la fortaleza en la batalla espiritual es cuánto nos sometemos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, aunque muramos, vamos a vivir. ¿Entiende eso? Aunque muramos, vamos a vivir, porque Él nos va a levantar. Bendito sea su nombre. Entonces hay que apreciar el orden aún para la batalla. Y vamos a aclarar, hay muchas cosas que podemos hablar del orden, pero no los voy a poner ahora mismo en una conversación mucho más larga. En ese sentido, quiero que veamos lo que yo describo como la esencia del orden. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se llega a un nivel práctico teniendo una vida de orden? Orden, ¿verdad? Hay dos palabras claves ahí que la voy a sacar de esta escritura de aquí del libro de Éxodo capítulo 18, cuando el suegro de Moisés lo agarra viendo que él se pasa desde que Dios amanece hasta que a Dios anochece, atendiendo a la gente y la gente viniendo y apenas se para ir al baño y vuelve y comiendo y hablando con la gente y le dice, pero te vas a morir. Le dijo, este es el consejo que le dio de parte de Dios el suegro de Moisés a Moisés. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mala vida. Entonces, primeramente tú eliges esa gente, le dice el suegro a Moisés, y designa los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Elige y designa. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar el pueblo por su parte. ¿Entienden eso? Él les dio este consejo, pero en este consejo él le dijo, mira cómo que tú vas a implementar un orden para que las cosas funcionen. Y le dio dos palabras, elige. De la misma manera nosotros tenemos que elegir. Si usted está hablando de su vida espiritual, usted tiene que elegir cuáles son las cosas que necesita tener, cuáles son las cosas que necesita practicar, cuáles son las cosas que no puede abandonar. Entonces, si se habla de oración, de la palabra de Dios, de predicar el evangelio, de congregarnos, usted tiene que poner cada cosa en su sitio. Usted tiene que señalarla, decir esto, yo tengo que adorar a Dios, yo tengo que congregarme, yo tengo que orar, yo tengo que predicarle a alguna persona, yo tengo que meditar en la palabra de Dios. Y usted ya sabe cuáles son los puntos que tiene que poner, tiene que escoger esos puntos. Después que los escoges, ¿qué tiene que hacer? Tiene que designarlo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene que decirle a qué hora y en qué lugar y cuándo se va a efectuar eso. ¿Cuándo voy a ir a la iglesia? Bueno, que los cultos son el domingo a la 1, o las clases son a las 11:30, que la oración son los miércoles a las 6:30. Esos son los puntos. Entonces, ahí está establecido, a las 6, tiene que estar, ahí está establecido, ahí está, entonces ya tiene lo que es y tiene cuándo va a ocurrir esa dinámica. Entonces tú te montas en ese caballo y practicas orden. Entonces de repente vas a empezar a crecer. Eso no significa que no vas a tener problemas, al contrario, de una vez van a haber problemas para que no hagas eso.
Pero de repente van a pasar los 2 años de COVID y tú vas a ver que todavía estás en pie, que todavía tienes fuerza porque has estado orando, porque has estado buscando el rostro de Dios, porque sacaste tiempo para ver cuando se transmitían los mensajes y no has dejado de darle seguimiento. ¿Entienden eso? Entonces, se elige lo que es y se designa cuándo se va a hacer para que se practique. ¿Entienden eso? Entonces, mis amados, no podemos descuidarnos pensando como con una mentalidad de lotería, que no importa, que yo no sé cuándo eso va a pasar. Dios lo va a mandar cuando Él sabe que conviene. No, no. Dios nos hizo administradores aún de su gracia. Dios nos hizo administradores de nuestras vidas. Dios hizo la creación, llamó a Adán y Eva y le dijo, ahí lo tienen. Coman de eso, administrenlo, ordénenlo, pónganle nombre a los animales, hagan esto, hagan todo lo otro. Así funcionan las cosas. ¿Te casaste? Pues aprende a ser marido, aprende a ser esposa. Amén. ¿Eres padre? Aprende a ser padre, aprende a ser madre. Cada cosa tiene su orden, cada cosa tiene su naturaleza. Dios así la hizo, pero si nosotros la descuidamos, vamos a pagar el precio. Fíjense lo que estamos viviendo en el mundo, no solamente en esta nación, en el mundo, de lo que se está hablando como de los niños, de cuánto ha aumentado cosas como el aborto, de cuánto la vida importa cada vez menos, de cuánto se desestima ahora lo que es el honrar a su padre y a su madre. No, ya no, tú eres muy especial para que nadie tenga que estar velando sobre ti, para que nadie te tenga diciendo que hacer lo que tú quieras. Haz lo que te venga al antojo. Así están aconsejando a nuestros niños, así están aconsejando a nuestros jovencitos. ¿Y cuán difícil es ver la catástrofe que eso va a traer o que está trayendo? No es nada difícil. Necesitamos orden. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses, él les dice, estoy muy contento. Yo no los conozco a ustedes, dice él, pero ya he oído tantas cosas buenas de ustedes, de lo que Dios está haciendo, de cómo ustedes abrazaron el evangelio, la palabra de Dios y cómo la están practicando. Él estaba muy contento de ellos. Y en una de sus expresiones, en el capítulo 12, el versículo 5, él dice, aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro de ver que su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Ven, se necesitan las dos cosas. No solamente que digo, sí, Cristo, sí, aunque me maten, Cristo, sí, aleluya, eso está bien. Pero él dice, su buen orden. Los hijos aman a sus padres y los respetan con la debida honra. Los padres aman a sus hijos. Los esposos tratan a sus esposas como vaso frágil. Las esposas respetan a sus maridos. Nosotros todos nos sometemos a las autoridades establecidas, siempre y cuando esas autoridades no se salgan del orden de Dios. Amén. Hay todo un embalaje que Dios tiene preparado y nosotros debemos de caminar en armonía con Él. Pero la clave, una palabra clave en todo eso es orden. No importa cuántos recursos tengamos, si hay desorden, se pierden. Hay un proverbio en español que dice que cuando hay río revuelto, la ganancia es de los pescadores. El río pierde. Los peces no se pueden defender. Los pescadores los encuentran fuera de sitio. Los peces no saben cómo nadar cuando el río está todo turbado. Cuando hay caos, nosotros perdemos.
Vamos a establecer el orden de Dios en nuestras vidas. Vamos a establecer el orden de Dios en nuestros hogares. Vamos a establecer el orden de Dios aquí en la iglesia. Vamos a establecer el orden de Dios donde trabajamos. Camina en orden y vas a ver la obra de Dios. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver que el esfuerzo que has hecho, que parecía que nunca se iba a acabar, lleva su fruto. Lleva su fruto, vas a tener satisfacción. De repente vas a ver como los que se burlaban de ti, los que te criticaban, de repente te están pidiendo consejos, porque están viendo la obra de Dios en tu vida. Amén. No te des por vencido. Y yo sé que nuestra propia carne, y lo digo porque yo también soy de carne, nuestra propia carne nos da trabajo muchas veces. Nos agotamos. Ah, nos falla una cosa tantas veces que uno se desespera y quiere tirar la toalla, como dicen en el argot del boxeo. Pero no, amado, cobra ánimo, el Señor está con nosotros, pero ponle orden a tu vida, porque la victoria está adelante. Tenemos que seguir adelante, pero vamos a ir con poder de Dios y con orden en nuestras decisiones. En lo que Dios nos ha puesto en la mano, vamos a caminar con orden para que su gloria se vea en nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a la gente que están adorando, por favor, que suban. Padre bueno, bendito seas. Habla con el Señor. Dile si lo has escuchado. Dile, Señor, he escuchado tu voz y te doy gracias porque casi salgo corriendo, porque pensaba que todo estaba perdido, pensaba que no había una solución, pensaba que yo no entiendo nada y que nunca lo iba a entender, pero bendito seas que has puesto tu luz delante de mis pies para que yo te siga con poder, para que yo te siga con claridad, con orden. Ayúdame, dame tus fuerzas, Señor. Gracias por tu misericordia. Te adoro, te amo, Señor. Y es con todo mi corazón que te voy a servir. Te pido que me des fuerzas, que me alientes, Señor, y que me sigas aclarando el camino. Me encomiendo en tus manos, Señor. Sabemos que tu consejo es la receta para la victoria. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.